La casa Búho. Debo decir que en esta serie hemos visto a muchos personajes sufrir debido a la culpa que sienten justificada o injustificadamente. En el caso de Gus es injustificado, ya que él se siente así cuando su confianza es traicionada. Y desde luego que esto no es estrictamente su culpa, no es su culpa que confíe en las personas equivocadas o ser una persona confiada, aunque también hay que reconocer que gracias a su mejor amiga ha ido superando este problema que radicaba en sus inseguridades, ya que, bueno, al ser alguien perfeccionista, aunque esto se nos presentó a modo de broma, también hace que él sienta que debe tener control sobre muchas cosas que lo rodean, incluyendo aquellas sobre las que no tiene manera de tener control. Y ya podemos ver que con sus otros amigos, sus nuevos amigos, con su grupo sano de amigos, ya ha ido superando eso y se ha ido dando cuenta, o ya se dio cuenta, de que sí, que no lo debe sentir así. Es decir, si alguien te traiciona, está bien que te sientas mal por la traición, pero no debes responsabilizarte a ti mismo por ello de ninguna manera. Otros personajes que han sentido culpa injustificadamente fueron Amity, quien fue inducida por su madre, y Hunter por Velos. A ellos debían estar todo el tiempo trabajando para justificar sus solas existencias. Ya podemos ver que en la familia de Amity había mucha presión por ser los mejores, por destacar, pero esto la madre lo usaba como excusa de que, bueno, es por el bien de la familia, cuando en realidad simplemente está alegando por su propio bienestar, su propia reputación y sus intereses personales, porque es una persona insanamente ambiciosa. Ahora Amity ha ido superando tanto por su grupo de amigos como por el hecho de notar que su padre está dispuesta a apoyarla, igual que a sus hermanos, que él también se había estado dejando influenciar indebidamente por esta señora, que vaya que le falta un tornillo a esa mujer. Odalia, 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 ¿qué problema contigo, mujercita? Bien, Hunter ya sabemos todo lo que está pasando. Él apenas está comenzando su proceso, está en el peor momento de todos, es decir, no sabe si creer o no creer, o más bien quiere creer lo que le decía Velos, aunque ya sabe que no puede creer en nada de lo que ha dicho. Ya descubrió cuál es su verdadero origen, lo que significa que todo pasado que creía tener es mentira, porque recordemos que él le explicó a Luz que venía de una línea de personas sin poderes, y ahora descubrió que no, nada de eso precisamente. Y claro, hemos visto pasar por mucho a ese muchacho intentando justificarse ante Velos, hacía todo lo que él decía y luego empezó a hacer cosas que él no le estaba pidiendo, pero que creía que lo ayudarían, como cuando siguió a las chicas buscando la sangre del titán al lago ese donde lo vimos en su momento más bajo, y si no es su momento más bajo, es uno de los más bajos, porque literalmente él mismo dijo que estaba cavando su propia tumba. En serio, el pobre no sabía qué hacer consigo mismo. Fue horrible esa escena. En cierta parte se siente medio chistoso, pero cuando lo analizas bien ya es tétrico. Digo que fue chistoso por la forma en la que él mismo lo dice. Ahora, a continuación de eso, lo vemos tener un momento mínimamente reflexivo, pero cuando ve que Amity tiene una llave y en esa hay sangre del titán, ve la oportunidad de redimirse, entre comillas, de conseguir lo que quería, y enloquece otra vez por intentar obtenerla. Obviamente lo consigue, pero digamos que eso no mejora para nada su situación. Ya después lo vemos en otros capítulos seguir en lo mismo, estar obsesionado con cumplir la voluntad de Velos, con obtener la aprobación del resto. Ahora que está en la tierra con la familia de Luz y el resto de sus amigos, ya lo veremos comenzar su camino a la sanación. Eso es algo que, o sea, sí quiero ver. Sin embargo, soy consciente que la serie fue recortada, así que no sé si realmente lleguemos a verlo de manera satisfactoria
o si por lo contrario en algún punto se siente un tantito apresurado. Esto en parte lo digo por Lilith, que si bien también la vemos con un complejo de culpa, no la hemos podido ver tomar una redención, digamos, mucho más seria o mucho más desarrollada. Sí, Lilith también sentía culpa por lo que le hizo su hermana. Lo que pasa es que recordemos que la serie nos muestra a todos los personajes, a todos, primero por una cara y después nos muestra la otra cara. Lilith se mostraba orgullosa, ahí muy comprometida con el emperador. Pero analizando bien la cosa podemos darnos cuenta de que el asunto con Lily es que al haberle hecho daño a su hermana, al haber hecho que esto le hiciera un daño terrible a su padre, destrozó a su familia sin querer, por no pensar las cosas con cuidado. No fue muy analítica a la hora de tomar semejante decisión. Entonces, ¿qué se dijo a sí misma? Ya lo arruiné, debo hacer que esto valga la pena. Esto significa ascender tanto como sea posible en el aquelarre del emperador y hacerme de meritoria de tantos logros como mi voluntad y mis capacidades me lo permitan. Y es así que la hemos estado viendo en la fachada que se hizo para ocultar cómo se sentía consigo misma. Esto de hecho está directamente relacionado con su necesidad de que haya alguien por debajo de ella, por eso se burló en su momento de King y de Luz, tanto como su necesidad de que haya alguien por encima de ella. Por eso servía a Velos y por eso, cuando descubrió que King es un titán, empezó a tratarlo como si fuese de la realeza, por encima de ella, como una divinidad, a pesar de que sabía que es un niño prácticamente que aún está madurando y que está creciendo. Ya es simplemente todo lo que se hizo a sí misma en su cabeza para justificar sus actos. Y esto está directamente relacionado con el hecho de que tomara las promesas del emperador a pesar de que sabía que no todo con él era cierto. Ella sabía de las cacerías que se estaban dando encubiertas, de las petrificaciones y que las reliquias magníficas que tenían en el castillo eran falsas. Y le creyó por una simple razón, no solo porque él es su amo, sino también por el hecho de que esos grandes planes que él tenía para su hermana le significaban posiblemente un compensatorio, algo que pudiera decirle a tu hermana: yo te ayudé a obtener esto y esto solucionó lo que yo te hice, o de alguna manera lo compensa, y por lo tanto deberías considerar perdonarme por la gravedad de lo que te hice y todo lo que sufriste todos estos años. ¿Sí? Lilith sí siente culpa, siente mucha culpa y todo su comportamiento está ligado a él, aunque no le hayan dado más momentos para demostrar cuán culpable se siente. Digo, en un momento mostraron que tomó parte de la maldición de su hermana, luego la vimos obtener ingredientes para una poción de espionaje y así. Supongo que se vio afectada su redención debido a los cortes que tuvo la temporada o que tuvo la serie, ya que la tercera temporada van a ser unos especiales, según entiendo. No sé qué tiene la gente de Disney en la cabeza últimamente, sinceramente. Esta gente me preocupa mucho. Ahora, indudablemente muchos personajes en la serie han mostrado culpa en algún momento, pero digamos que quiero hablar solo de los que más lo han hecho. Eda también ha tenido sus momentos en los que ha mostrado culpa sin que realmente debiera hacerlo como tal. Quiero decir, lastimó a su padre sin querer y tomó muchas decisiones a partir del miedo que tenía a volver a lastimar a alguien. Más recientemente la hemos visto sentir culpa por cómo Luz y King están involucrados en todo este asunto del emperador y el Día de la Unidad. Pero incluso si ella no existiera, si el emperador nunca le hubiese tenido interés a Eda de ninguna manera, todos sabemos que el Día de la Unidad igual se hubiese llevado a cabo y todo eso hubiese sucedido.
Así que en realidad ella no tiene por qué responsabilizarse, aunque sí, son niños y es una situación que les queda muy grande desde ese punto de vista. No es tan grave su caso como el de su hermana, lo digo porque mucho del comportamiento de Eda que la llevó a esa situación no fue por culpa, fue por otro tipo de emociones que también le hicieron tomar decisiones impulsivas, pero no es lo que estoy hablando en este momento. De todos los personajes, por lo que he visto recientemente, quien más ha manejado peor su culpa ha sido el emperador mismo, Velos. A ver, les explico. Hasta el momento el emperador no ha mostrado tener culpa ni resentimiento aparente, pero sí está ahí. Primero recordemos cuando Luz y Hunter entraron a su cabeza. Los talismanes estaban haciendo ruido, él mismo lo dijo, lo estaban molestando. Eso es una representación de cómo él sabe que lo que está haciendo está mal, sabe eso, pero es una persona que no acepta responsabilidades. Esto es debido a su gran ego. Pudo haber hecho su mensaje y convencer a las brujas de muchas maneras, pero miren cómo eligió hacerlo, convirtiéndose en un emperador de la moral. Porque eso es lo que es. Ya vimos que él no gobierna la parte económica ni nada más. Simplemente está ahí. Algo así como si fuera, digamos, el Papa, por dar un ejemplo. También que tenemos. Goss vio cuáles eran sus peores memorias y en esta vimos lo que claramente le hizo a su hermano, cosa que ya se venía teorizando. Y claramente esto lo afectó. Ahora, quiero que tengan esto en consideración. Las brujas, y él lo sabe bien, no tienen cómo llegar al mundo humano. Los portales son escasos. Probablemente el único que quedaba era el que vimos. Bueno, probablemente haya otro por ahí, pero el asunto es que quedan 2 o 3. Las brujas no tienen tampoco razones para pasar al mundo humano en la actualidad. Quizás las que lo hicieron en la antigüedad fue por pura curiosidad. Entonces, ¿por qué aún insistir en acabarlas? Porque él sabe, piensa y se asegura a sí mismo que una bruja fue la que ocasionó el problema con su hermano. Una bruja fue la que lo llevó a la isla Sirvientes y porque él se relacionó con esa bruja fue que le hizo lo que le hizo a su hermano. ¿Entienden? Él se siente culpable por lo que hizo, pero no está asumiendo responsabilidad alguna por sus actos. Los está proyectando hacia las brujas a pesar que ninguna de las actuales tiene motivos para dañar a los humanos ni tiene relación con lo que a él le sucedió. Y la cosa se pone aún más turbia, si es que eso es posible, con el tema de Hunter. Es un clon de su hermano. Y ya sabemos, ya se nos mostró, que no es el primero y quizá, si pudiera, tampoco sería el último. Son muchos clones y a saber cuántos no y esos son los que salieron bien, imagínense los que ni siquiera lograron salir así. O sea, y esto es una forma literal de mostrar lo que pasa en la cabeza de quienes sufren un trauma. Lo reviven continuamente, una y otra y otra y otra vez. Velos, cada vez que clona a su hermano, repite el mismo proceso. Porque independientemente de cómo lo llame, en algún momento lo traiciona o Velos considera que lo está traicionando y por eso lo elimina. Y sí, lo demás de que le dijo al coleccionista, pero estás libre como te lo prometí, o Hunter, pero yo quiero lo mejor para ti. Eso ya es a consecuencia de una parte de su ego, otra de que se ha estado saliendo con la suya por mucho tiempo y también está relacionado con que es alguien que no acepta responsabilidad. Él solo ve los errores de los demás, no los de él mismo, por muy graves que sean. Y es bastante obvio que estamos ante un personaje que no se va a poder redimir porque no quiere redimirse, porque no considera que tenga motivo alguno para eso. Digo, ya pasó siglos
gestando un plan muy elaborado de larga data y en ningún momento se detuvo a pensar lo que estaba haciendo, así que ya no lo va a hacer, eso es seguro. Bien, quiero señalar todo esto para que vean cómo la serie se ha estado manejando, lo bien que han estado haciendo esto con la mayoría de los personajes, como una misma situación o un sentimiento lleva a todos a experimentar y a comportarse de distinta manera. Debo decir que lamento lo que está pasando con Disney, no solo por el hecho de que está recortando esta serie, sino también por todo lo demás que está haciendo. La compañía ha estado tomando decisiones muy cuestionables en distintos ámbitos. Yo entiendo que los dirigen diversas personas, pero parece en este momento un barco sin timón, sinceramente. Quiero decir, han tenido ciertos proyectos que no han funcionado y en lugar de detenerse y pensar por qué estás pasando eso, simplemente uh, se ponen a señalar a los fanáticos, a los que no vieron la serie, independientemente de cualquier cosa. O sea, ellos pueden sacar una serie, pero nadie está obligado a verla, nadie está obligado a que le guste. Lo mismo voy con esta serie, La Casa Búho. Si alguien no quiere verla, si a alguien no le interesa, no está obligado y no tiene culpa de nada con eso. Así que espero que pronto se solucione ese comportamiento de Disney o le ocasionará más problemas de lo que ya tiene. Todo por mi parte, chao.